no nos acordamos mucho de marzo, pero sí nos hemos acompañado todo el primer semestre. Ahora con los videos conozco más caras. Es agradable, estoy reconociendo también caras. Y contarles que el libro que viene, que son en realidad más nuestros proyectos que estamos haciendo cuando tenemos libros. Y como era nuestra deuda, yo venía diciendo hace rato que una deuda desde el año pasado, que no escribieron en texto, ¿cierto? El año pasado no se escribió ningún texto y hay que evaluar la producción textual. Entonces, de eso nos vamos a encargar con este libro, que es El Señor de las Moscas, que el joven vio la película y la recomienda. ¿Cuántas estrellas? 4 estrellas, ¿ya? Entonces, para que vayamos dándole una vuelta. Entonces, para que ustedes, mientras avancen con su lectura, o comiencen su lectura, vamos a saber qué vamos a hacer, ¿ya? Porque como no va a ser una prueba, no van a tener que fijarse en todo, ¿cierto? Que uno tiene que estar anotando casi todo, porque la prueba uno no sabe qué va a hacer. Ahora vamos a hacer un trabajo, va a ser escrito y van a hacer un comentario literario, ¿ya? Y ustedes mismos, a partir de esto, pueden ir destacando, marcando y viendo en qué en realidad se van a fijar para realizar este comentario literario, ¿ya? Y así van a tener una lectura mucho más eficaz, ¿ya? Entonces, la fecha de entrega de este comentario literario va a ser el 9 de agosto, ¿ya? Lunes 9 de agosto. Tenemos 3 semanas. Y igual vamos a ir, si hoy día no alcanzamos a ver la PPT completa, igual nosotros tenemos una clase online. Así que ahí la vamos a terminar y va a quedar completa, grabada, todo bien. Si es que esta no se escucha muy bien, ¿ya? Y el 2 de agosto también es una fecha muy importante porque estoy de cumpleaños. Así que para que la anoten en el cuaderno, ¿ya? El próximo lunes. Ya, entonces seguimos con la unidad de ciudadanía y trabajo. Y por eso esta clase se llama Me gusta opinar, ¿ya? Y el objetivo de esta clase es crear un texto dialógico, que sería nuestro comentario literario, y que es de carácter argumentativo, ¿cierto?, en torno a un análisis crítico del libro, porque ustedes van a lograr hacer un análisis crítico del libro. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué será un comentario literario? Diga. Opinar sobre como lo que pasa en el libro. Opinar sobre... Claro, ¿cierto? Tiene que ver eso con la opinión. Con opinar sobre algún texto, en este caso sobre este libro, ¿cierto? Pero tiene que igual ser, hay que llevarlo a algún lado, ¿cierto? No es como opinamos frío el libro, en realidad van a salir como, ¿cierto? Que uno se puede enfocar en algunos temas en específico, ¿cierto? ¿Y qué elementos ustedes consideran que serían importantes o deberían ir en este comentario literario? Si voy a comentar, ¿qué tiene que ir en este comentario? Mi opinión. ¿Su opinión? ¿Si me gusta o no me gusta? O sea, sobre ser más neutro con la opinión, no ser como si no nos gustó, como tomar en cuenta que no nos gustó, pero ¿por qué no nos gustó? Argumentar en torno a por qué no me gustó. ¿Qué más dice usted? Opinar respecto al conflicto narrativo y qué locura poseen los personajes respecto a eso. Exacto, también, ¿cierto? Como que punto le apuntaron aquí en el desarrollo y en la conclusión. ¿Ah? Muy bien. Me falta la introducción. ¿Qué debería ir en esta introducción? ¿De qué se trata? Es cierto, pero también, ¿qué siempre yo les pongo en las PPT cuando empezamos a analizar un libro? Del año pasado que hacemos clases de análisis del libro. Y siempre fijo va algo así como... Fijo hablamos, por ejemplo, del autor. Fijo hablamos del contexto histórico. Y ahí empezamos a hablar para introducir este tema. ¿Ya? Fijo también tiene que ir eso. Y luego vamos a hacer como dice acá el compañero, ¿su nombre era? Jeremy. El Jeremy. El Jeremy nos dice, cierto, fijo, también tenemos que hacer un análisis del conflicto narrativo, del clímax y el desenlace. Y finalmente llegar a una opinión personal, ¿cierto? De decir si me gusta o no me gusta o el por qué. Y, dígame, y recomendarlo, claro. Pero ahora vamos a ver que
sí involucra todo esto, pero nos faltan unos tips que lo hacen distinto a otro texto y lo hace ser un comentario literario, para que sea más atractivo su lectura. Un comentario literario dice que se trata de plasmar de manera escrita, ¿cierto?, la idea que ha brindado una lectura. ¿Qué idea me brinda lo que yo estoy leyendo, ¿cierto? Permitiendo parafrasearla. ¿Quién sabe qué es parafrasear? Detallar. ¿Detallar? Sí, hablar sobre, sí, va por ahí, pero es más técnico. Sí, parafrasear tiene que ver, y esta palabra les tiene que quedar, y vamos a darle alto hincapié en todo el segundo semestre, acá voy a dar décimo por parafrasear. Parafrasear significa decir lo mismo que dijo alguien, pero con sus propias palabras. ¿Ya? Y este término se utiliza mucho, y también en la universidad y en los institutos, porque una cosa es plagiar, ¿cierto?, o copiar, y otra cosa es decir lo mismo, pero con mis propias palabras, que eso es parafraseo, y eso está bien. Súper. También tenemos citar, ¿cierto?, que yo cito, tomo un extracto del texto. El año pasado lo hacíamos harto con la profe Beatriz, cite tal cosa, cite. Tomo algo, lo pongo entre comillas y lo utilizo como argumento. Mientras que parafrasear, es decir, es como cuando yo les pongo una pregunta, les digo, identifique los personajes principales del libro. Y ustedes escriben los principales personajes del libro son. Eso es parafrasear. ¿Ya? Y es una técnica que es muy utilizada y les va a servir a ustedes también para poder responder también en la universidad, en el instituto, se tienen que acostumbrar a parafrasear en realidad. ¿Ya? Y darle un nuevo sentido al mismo o mejorarlo de acuerdo a la opinión de cada quien, porque cada uno va a tener distintas opiniones, si le gusta o no le gusta. Por ejemplo, el compañero dice que le gustó la película. ¿Cuál es su nombre? ¿El Víctor? No, Christopher, perdón. El Christopher dice que le gustó la película. Entonces, ahí él tiene que dar sus argumentos de por qué le gustó. ¿Ya? O hay que ir orientando un poquito esta lectura. ¿Alguno de ustedes ya avanzó algo, leyó, investigó? ¿No? ¿Algo así? Por ejemplo, lo que sí tienen que estar, no sé si lo trajo. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando lo empecé a leer, me perdí un poco, avancé como 5 planos y lo dejé botar y dije, ya no perdí. Años leyendo, pero igual pasa. Lo que pasa es que el libro empieza con la historia ya empezó. Entonces, como ya comenzó la historia, uno se pierde, que es distinto cuando uno lee un libro que es por narrador omnisciente, que me cuenta todo, me dice los detalles y para dónde va la cosa, ¿cierto? En este libro no, este libro ya comenzó. Y trata, ¿cierto?, de unos jóvenes. ¿Qué les pasa a los chiquillos? Que han varado en una isla, vienen de un avión, y el avión cae en una isla y quedan solos. ¿Quiénes son los que quedan sobreviviendo? Pero eran solo niños, ¿cierto? Solo niños. Mueren los adultos, una isla con niños. Esta idea se ha tomado en muchas películas, en literatura, en canciones y en juegos. Ya, ¿cierto? Que siempre pasa que a veces uno toma esa idea de que quedan niños solos y tienen que crear sus propias reglas, ¿cierto? Y ahí ellos mismos empiezan a sobrevivir. El contexto histórico de la obra, por ejemplo, que son las pistas que nos da el texto, es, por ejemplo, que está en 1945. ¿En la película nos dice alguna pista de en qué año está? Por ejemplo, en el libro nos dice que los niños saben que antes de que el avión choque, que embarado ahí, saben que tiraron la bomba de Hiroshima. Pero ellos no saben que después se tiró la bomba de Nagasaki. Entonces, por eso nosotros interpretamos, ¿cierto?, que están durante la Segunda Guerra Mundial, que entre ellos no era. ¿Ya? A partir de esa pista. Y eso, por ejemplo, es nuestra evidencia, nuestro argumento, si es que nosotros nos vamos a enfocar en el contexto histórico, por ejemplo. Y ustedes pueden encontrar esto, lo destacan aquí en el libro, ¿ya? Y lo pueden utilizar como una cita textual. ¿Ya? Y esto, joven, este libro es muy
es muy representativo sobre todo porque cada niño, ¿cierto?, tiene una personalidad distinta, ¿cierto? Por ejemplo, Jack, ¿cómo es? Es como en un sistema político de militar. Le gusta cazar y todas esas cosas. No, pues, ¿ese es Jack? Sí, ese es Jack. ¿Y cuál es el bueno? Bueno, no me acuerdo su nombre, pero... Ese era Jack. Pucha, no traje el cuaderno donde tenía anotado. Tenemos un personaje, tenemos un protagonista y un antagonista. El protagonista dice, tiene una caracola, ¿cierto? Y la hace sonar. Y con eso representa la democracia, el orden, la civilización. Versus tenemos este otro niño que es Jack, que él es cruel, ¿cierto? Despiadado, es cazador, es bárbaro. Y ellos están en pugna. Entonces, por ejemplo, este libro representa mucho este conflicto que se llama civilización versus barbarie, porque ellos representan eso. Y hay otros niños que representan, por ejemplo, la bondad. Hay otros que representan la cordura. ¿Ya? Y no sé si ustedes, esta idea, como yo les decía, la han tomado otros en otras películas, por ejemplo, Peter Pan, Tan solo los niños se mandan solos. ¿Ya? Hay un Metal Gear Solid 4, el juego, también toma esta idea, niños solos. Hay unas canciones, no me acuerdo, una canción de metal que también estaba basada en eso. Hay un capítulo de Los Simpsons, cuando están en el campamento CrossFit, que los niños quedan solos porque no hay ni un adulto y anda el bar con una cabeza de jabalí. Ya, también es del libro, porque aquí en el libro quieren cazar un jabalí. Ya, son ideas sacadas del libro, ya, para que vean que también fue como en su momento, fue una idea muy vanguardista. Ya. ¿Cómo hacer este comentario literario? No se ve mucho la letra, pero leo, se lo voy a subir a clase, ¿ya? Primero, ¿cierto? Vamos a hacer nuestra lectura inicial, que es lo que está con amarillo, que era lo que yo les decía básicamente, que como ustedes ya van a saber, ¿cierto?, para dónde va, qué voy a hacer, qué voy a escribir, o mientras voy avanzando mi lectura, puedo ir buscando algún tema, ¿cierto? Y ahí van destacando, dice lectura inicial, leer para comprender el significado del texto. Es una buena idea que subrayen aquellas frases que les parezcan más importantes, o anoten al margen, o pongan un post-it, ¿cierto? O guarden las páginas. Y luego dice que estas son estas tres tickets que tenemos acá, ya que es este con verde, este con salmón y morado, que habla sobre la introducción de este trabajo, ¿ya? La idea es que ustedes me hablen, ¿cierto?, y averigüen un poquito de la biografía del autor, ¿cierto?, o corriente literaria al que pertenece, ¿cierto? La otra vez hablamos sobre el realismo mágico, el naturalismo, etc. Ustedes también tienen que buscar a qué corriente literaria pertenece este libro, investigar un poco de la biografía. Un poco nomás, es una introducción, no me vayan a decir con quién se casó, cuántos hijos tuvo, qué hicieron los hijos. No es importante, solo quiero saber si fueron ellos qué representaron para la literatura, cuándo nació, cuándo murió, cuáles son sus principales obras, en qué época escribió o en qué se inspiró, ¿cierto? ¿Ya? Eso es importante. Por ejemplo, cuando hablamos de George Orwell en 1984, sabíamos que el contexto histórico en el que él estaba inserto lo influyó en escribir eso, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta a lo mejor que de este autor, si es que lo influye el contexto histórico, eso lo podemos escribir. Pero un breve comentario. Listo, después del género literario, ¿cierto? Considera el género para desarrollar su comentario, ya que dependiendo de este, abordará diferentes maneras del texto para comentar, ya por eso es importante. Por ejemplo, el libro es muy descriptivo, ya a lo mejor la película es más rápida, pero el libro es muy descriptivo, nos cuenta así como, nos cuenta sobre la playa, la arena, las caracolas, los animales, los árboles, el arbusto, el sol, la arena y el mar, ya nos cuenta muy detalladamente varias hojas sobre eso. ¿Ya? Y luego, en cuanto al contenido mismo del texto, ya dice,
ustedes tienen que dar cuenta de identificar, cierto, resumir o encontrar el argumento de la obra o el conflicto, ¿ya? ¿Ustedes saben cómo encontrar el conflicto de la obra? ¿Cómo encontramos el conflicto de una obra? ¿Nadie? ¿No? Dígame, Jeremy. Destacando al protagonista y antagonista. Exacto, eso es. Siempre está así. El protagonista y el antagonista son fuerzas en oposición. Es decir, yo tengo que darme cuenta quién es el protagonista, ¿cierto? Identifico al protagonista y identifico al antagonista. Recuerden que el antagonista no siempre es el malo. Ya, porque a veces uno dice, el antagonista es el malo. No, no es así. Siempre tiene que ver con que el protagonista quiere hacer algo y el antagonista no lo ve. El protagonista, que, por ejemplo, en 1984, ¿quién era nuestro protagonista? Winston. Winston. ¿Y qué quería hacer Winston? ¿Qué quería hacer él? ¿Cuál era su objetivo? Salir del sistema. Claro, salir del sistema, ser libre, ¿cierto? Porque él se dio cuenta de que estaba bajo un sistema opresor, ¿cierto? Totalitario. Y él se da cuenta que las otras personas no se daban cuenta que estaban insertos en eso. Y él al abrir los ojos se da cuenta que quiere salir de ahí. ¿Y quién no lo deja? El partido. El partido, ¿cierto? El gran hermano. Eso es todo. Ustedes tienen que darse cuenta de que estas son fuerzas en oposición. Van a encontrar quién es el protagonista, quién es el antagonista y cuál es el conflicto mismo que hay. Ahí hay un conflicto. ¿Ya? Ya. Reconocer los temas, dice también motivos centrales y secundarios, ¿cierto? Identificar algunas temáticas que también están en la obra. Por ejemplo, yo ya les nombré, ¿cierto? Que está el tema de la civilización versus barbarie. Pero esta novela es tan metafórica que en realidad tiene muchos subtemas aparte de civilización versus barbarie. Podemos hablar también de, ¿ustedes recuerdan el concepto de cómo se llama cuando yo utilizo una novela, un personaje, etcétera, en otras canciones, películas, historias, novelas, etcétera? ¿Todo algún tema eso? ¿Cambio? No, ¿Referencia? se llama intersexualidad. Igual el año pasado lo alcanzamos a ver, pero muy enfilado. Hablamos de Chuek el año pasado. ¿Se acuerdan? Que Chuek utiliza intersexualidad, utiliza muchos personajes de muchas historias y las pone en su... ¿cierto? En la película. A veces utilizamos eso, un personaje. A veces utilizamos un concepto, ¿ya? O el tema, la historia, ¿ya? Exacto. Mucho utilizan, por ejemplo, historias o personajes cuando hablan de Edgar Allan Poe. Siempre los saca, ¿cierto? Siempre habla de él. Todos los capítulos antiguos, los nuevos. Y ahí también está otra temática que se puede trabajar en el libro. ¿Ya? Esa es la idea, que ustedes encuentren inspiración, su temática a abordar, y a partir de eso vayan identificando para poder crear un texto. Este va a ser individual también. Y dice interpretar el sentido del texto, señalando cómo los elementos estudiados se van articulando, ¿cierto? Cómo cada cosa, cómo cada pieza va funcionando, cómo se articula esta narración. Finalmente, después dice, estructura, reconoce las divisiones del texto, tanto interna como internamente, es decir, sus partes. Y eso era lo que nos comentaba ayer. Aquí dice, ejemplo, nos podemos dar cuenta de la división de estrofa, o sea, a veces, como en Agua por el Chocolate, se acuerda que era muy importante que cada capítulo era una receta.
Si es que eso es importante, lo pueden poner en su comentario. También considerando, aquí dice la presentación del conflicto, como decía Jeremy, complicaciones, el clima, ¿cierto? El punto alto del conflicto y finalmente el desenlace. Recuerden que igual como se presenta el conflicto, siempre lo que está sucediendo, pero siempre dentro del conflicto mismo hay un momento que, no sé, la pelea, mueren, la batalla final, no sé, y ese es el clima. Y al final viene el desenlace. Toda narración, película, serie tiene eso. Y finalmente en la conclusión dice, siempre en una conclusión debe haber una síntesis de lo más relevante, ¿cierto? Siempre para escribir una conclusión debo, en síntesis, uno escribe un breve resumen de lo que ya se dijo. Luego viene la opinión personal, como decía usted, fundamentada, ¿cierto?, sobre alguna valoración personal, ¿cierto? Si me gustó, no me gustó, por qué. Y finalmente, dice aquí una conexión intertextual con o alguna otra obra o producto, etc. ¿Ya? Nosotros tenemos clase hasta las 11. ¿Sí? Consideraciones cuando escribamos nuestro texto. ¿Ya? En el comentario tenemos, yo me voy a fijar en estos son los puntos que yo me voy a fijar. Igual van a tener su rúbrica, ¿ya? Se van a reconocer, ¿cierto?, los temas, los rasgos propios del periodo producido de la obra, y esto iría, ¿cierto?, en la introducción. Cómo ustedes son capaces de relacionar esto, ¿cierto?, la producción de cuando se escribió este libro con el mismo libro, ¿cierto? Cómo influye, por ejemplo, el contexto histórico. El comentario debe incluir un resumen de la idea, ¿cierto?, del argumento del conflicto. Ya ustedes deben ser capaces de identificar, ¿cierto?, el conflicto mismo, o el argumento de la obra, o cómo se desenlaza, ¿cierto? Existe una correcta interpretación del sentido del texto, lo cual se evidencia a través de la articulación de sus elementos. Es decir, una cosa, ¿cierto?, es que cada uno interpreta el libro, ¿cierto?, y le da un sentido al libro, me da un sentido a la música, a la poesía, etcétera, pero igual, si el libro igual a uno no enfoca en algún lado, ¿cierto? No me va a salir con que el libro representa el amor y la pasión, siendo que nada que ver, ¿ya? Me tengo que dar cuenta de que usted es capaz, ¿cierto?, a partir de su escritura, de que usted maneja el libro. Se reconoce, ¿cierto?, adecuadamente la presentación del conflicto, el clímax y el desenlace, lo que estábamos hablando. Existe una relación del contenido de la obra con su contexto de producción y recepción, ¿ya? ¿Cierto? Una cosa es el contexto de producción de cuando se escribe este texto, y otra cosa es cómo recibo yo el texto, ¿ya? A mí me resignifica distinto. Por ejemplo, en 1984, en su momento, cuando él expuso ese libro, debe haber sido muy controversial, ¿cierto? Justo en plena guerra, ¿cierto? Y da una visión muy futurista de lo que va a suceder, versus nuestra ahora recepción del texto. Para nosotros no es futurista, ¿cierto?, que es antiguo. Igual uno dice, oh, tiene mucho sentido, me hace sentido ahora, en esta época, no sé, pero es distinto. Se hace alusión a los recursos estéticos utilizados por la obra, así como los efectos que producen, efectos que ellos producen en el lector. Por ejemplo, en lo que yo les decía de la descripción de espacios. A mí en lo personal no me gusta, ¿ya? Pero hay otras personas que les gusta la descripción de espacios, así como que les sirve para imaginarse la arena, el mar, el granito de arena, etc. Hay otras personas, como yo, no me gusta. Por eso dice, y estos son, ¿cierto?, son recursos estéticos. Y por eso habla sobre el efecto, ¿cierto?, que me produce este recurso estético, ¿ya? Luego, 7, el comentario concluye con una síntesis, ¿cierto?, que tiene que ver con la conclusión, su opinión personal, ¿cierto?, y una conexión de intertextualidad, que ya lo hablamos, ¿cierto?, y aplican las convenciones de escritura correspondientes a un comentario literario. El comentario literario va a ser un texto escrito, pero la idea es que lo escriban en un formato que sea universitario, ¿ya?
justificado por ambos lados, interlineado, todo lo que le van a pedir a usted en el instituto o en la universidad, ¿ya? Pero yo les voy a decir cómo se hace. Entonces, la evaluación del señor de las moscas es nota coeficiente 1, entrega lunes 9 de agosto, y la idea es que la trabajemos así, pasos de evaluación. Esta semana la idea es que recolectemos la información, ¿cierto? De qué vamos a hablar, cuál es el sentido que le voy a dar, cuáles serán las temáticas, ¿cierto? Luego, empezar a crear siempre en la semana del 2 de agosto, la próxima semana, empezar a soltar la manita y empezar a escribir. Chiquillos, si de ahí, esa semana del 2 de agosto usted avanzó, usted me quiere mostrar lo que lleva, usted quiere mandarme el trabajo, sin nota, solamente para preguntar si usted está bien o mal, ningún problema, ya me lo manda. Y eso igual les va a servir a ustedes para que después el producto final esté en una mejor elaboración, ¿ya? Y finalmente el 9 de agosto se entrega el trabajo final. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Al tiro les digo que acá. Que mi hijo tiene médico y mi hermana va a estar y ya por su. Ya, aquí tenemos, y menos mal que este trabajo se nos va a hacer no tan complicado porque nosotros ya leímos como agua para chocolate. Así que vamos a ver un ejemplo. Ya dice como agua para chocolate, la idea es que ustedes me creen un título mucho más interesante, sí. Ya, porque como agua para chocolate no es muy interesante el título. Ya, y luego viene, esta es la idea, siempre va con sangría la idea que ustedes me envían este texto, escrito así, justificado por ambos lados significa que va de margen a margen. Entonces es justificado, pero a veces los textos vienen como al medio, o vienen así desordenados. Ya, eso quiere decir que es justificado por ambos lados. Y parte, ¿cierto?, el texto planteando una pregunta. Una pregunta que invita al lector a interesarse en lo que ustedes están escribiendo, ¿ya? Porque igual me tengo que entretener mientras leo esto, ¿ya? Y por eso dice, ¿se pueden plasmar las emociones en el libro con recetas? Ya escribí una pregunta retórica, ¿cierto? Para que el lector quede pensando así y diga, oh, sí, oh, ¿se puede? ¡Claro que sí! Laura Esquivel lo logró en su aclamada obra como agua para chocolate. Ahora, esta pregunta que invita al lector, a ustedes, a interesarse por esta lectura, también a mí me ayuda, cuando estoy escribiendo, en que todo lo que escriba va a ir relacionado con eso, ¿cierto? Entonces eso me va a ayudar también a orientarme en qué voy a escribir, ¿ya? Lo otro también que es importante, cuando hicimos el trabajo del video en 1984, aquellos que no lo realizaron mandaron su justificación y pudieron acceder a hacer la prueba, ¿verdad? Solo porque igual, si fuese la normalidad, nos falta quien no pueda, ¿cierto? Cierto conflicto con exponer cierto acá adelante, ¿cierto? Siempre hay alguien que no te expone. Por eso yo tenía la opción y plan B de hacer que ustedes hicieran una prueba. Ahora, esto todos lo hacen, ¿ya? Aquí no hay opción a prueba, todos lo escriben, ¿ya? Luego, aquí, nuestro escritor o escritora nos habla sobre el contexto histórico de la obra. Dice, Laura Esquivel es una autora mexicana, ¿cierto? Y nos está dando un poquito de biografía, considerada una de las escritoras más representativas de la narrativa hispanoamericana y por la manera en la que incorpora el realismo mágico en su escrito, ¿cierto? Y aquí nos está hablando de su corriente literaria. Claramente, este estilo se evidencia en el título de esta obra, como Agua para chocolate, una novela cargada de tradición, erotismo y sentimientos femeninos. Otra cosa que hay que destacar es que este texto está escrito en tercera persona, no hablo desde un yo, ¿ya? Se escribe en tercera persona, ¿ya?
Y luego empieza el argumento de la obra. La obra se encuentra situada en México durante la Revolución Mexicana, empieza haciendo un breve resumen de la obra, ¿ya? Y me identifica el conflicto de la obra, etcétera, y avanza el texto. Y ahí avanza el texto y nos dice sobre la estética literaria, qué estilo literario prevalece en la obra y por qué es interesante destacar, ¿cierto? Empieza acá. ¿Por qué será interesante ver esta historia? La narrativa que representa esta novela es muy interesante, si es un tema que lo aparece en distintas obras literarias, pero a diferencia de esta, y ahí empezamos. Y finalmente tenemos la reflexión personal. En lo personal, y aquí empieza a hablar en primera persona. Esta novela es de mis favoritas. No solo por el hecho de estar escrita por una mujer de habla hispana, sino por el contenido que lleva adentro. Una historia relatada desde lo más mágico, profundo y detallado, además de la manera más creativa e innovadora. ¿Ya? Entonces ahí empieza haciendo con una reflexión final y luego habla un poco de la intertextualidad. Eso es lo que tiene que quedar, ¿ya? Aquí tenemos otro comentario literario, un ejemplo, ¿cierto?, de otro libro que se llama ¿Quién mató a Alex? Y aquí está el texto mismo para que vean un ejemplo. Ya, aquí dice, por ejemplo, ¿cómo hago para chocolate? El mismo texto que estábamos viendo analizando, sí, es un trabajo de una plana. Por eso no les di tampoco, por eso tienen 3 semanas. Ya, si a una plana no me lo tienen que escribir. Tamaño 12, ¿sabemos identificar el tamaño 12 cuando estamos hablando de Word? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? Ya. Veamos el estilo nomás. Y aquí dice que tiene que tener el logo del colegio, tiene que ser en tamaño carta, fuente Arial, saldría al inicio del párrafo, ya que este espacio que está acá, justificado por ambos lados y terminado 1.0. Y al final, usted me escribe el número 10, su nombre del curso, la asignatura y, sí, nombre del curso y asignatura. Ahora vamos a ver, voy a abrir un Word. No me llega. Buenos días. Va a copiar un texto y lo ves. Aquí tenemos un texto. Yo voy al diseño, ¿cierto? A ver, disposición. Aquí está, disposición, y voy acá donde dice, si se fijan acá, en disposición dice tamaño. Y aquí voy a carta. Tamaño carta. Luego, aquí, por ejemplo, me decía que con letra de qué tamaño? 2. Yo voy acá, lo tomé todo, y dice 2. Tipo de letra era Arial, estamos listos. Aquí tenemos todos los tipos de letras, ¿ya? Y yo quiero abrir. Esto de acá arriba son las justificaciones. Este es justificado por ambos lados. ¿Ven? Ya no está desordenado así, sino que pasa a ser así. Luego viene el interlineado. Dice interlineado 1.0, que es este. A la profesora de abril le pedían 1.0, que me pedían 1.5, así que lo dejamos en 1.0. Ya, pero a veces me piden interlineado 1.5, 1.15, que tiene que ver con ese espacio. Y luego habla de la sangría. Y la sangría es el espacio que está en el comienzo. ¿Qué es eso? Lo hacen con eso. ¿Eso de la crítica para ella? Ya, ahí se hace la sangría.
Entonces yo aprieto eso y me queda la sangre. Y lo hacen con cada pata. ¿Y qué más me dice? ¿Qué más estoy pidiendo? Eso, sangría, fuentarial, tamaño carta, luego el derecho, tamaño solicitado en línea. Y abajo van al final y escriben el nombre de Castro. Y yo también puedo ocupar esto mismo. Voy acá y voy acá. Y ahí me queda hacia el otro lado para que no estén. Así me lo paso. Por ende, esto va a ser enviado en 2. Esta es la escala de valoración, o la rúbrica, se la va a quedar subida hoy día en Classroom para que la vean y puedan estar. Ustedes saben que yo lo reviso con la rúbrica, ya solo con lo que está acá. Ya esto es lo que va fijo de la revisión. Y fecha de entrega entonces, lunes 9 de agosto. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Preguntas, consultas, dudas? El jueves tenemos la clase online, ¿verdad? Sí. Sí, chiquillos, yo lo más probable es que esto lo vuelva a hacer nuevamente porque al segundo test que me toca alcancé a llegar a 3 días. Así que voy a tener que hacerla de nuevo, ¿ya? Va a quedar grabado de nuevo. Pero sería muy importante que